escucha bien? Espero que los demás también. Ya, chiquillos, entonces hoy día, nuestra clase 48, vamos a trabajar el concepto de, o sea, el concepto de Producto Interno Bruto, y es nuestra última clase ya de la semana. Ya. Bueno, recuerden que estas clases siempre están basadas en las guías que yo les subo, ¿ya? Así que, en el fondo, lo único que hago es explicar, como con otras palabras, profundizar un poco más, y si ustedes tienen dudas sobre algo, es entonces la oportunidad de que me pregunten, ¿ya? Pero el contenido en sí no dista tanto de lo que yo les pongo como en las guías, ¿ya? Hoy día solamente vamos a incorporar como elemento extra con respecto a lo que ayer vimos, vamos a incorporar la idea de Producto Interno Bruto Real y Producto Interno Bruto Nominal. Ya van a ser los dos conceptos nuevos que se van a sumar a esto. Bueno, entonces, este era el esquema que ayer aparecía en la guía y que en el fondo ponía en relación lo que era el ingreso y el gasto, ¿ya? Porque, y de hecho parte la guía con ese ejemplo sobre como, bueno, en el fondo, como cómo tú puedes, como en el fondo, determinar qué también le va económicamente a una persona. Yo les digo, o sea, les he insistido en que esta es una mirada y es una propuesta. De hecho, la idea es que esto lo podamos tensionar y podamos realmente preguntarnos si es que solo si el PIB basta como para entender el bienestar o el sí, como un bienestar o un desarrollo en realidad, el desarrollo de una economía, ¿ya? Porque en el ejemplo que plantea McEwen es que, claro, si a ti te va bien, eso debiese estar reflejado en un buen sueldo, ¿ya? Entonces, él dice, bueno, así mismo pasa con las economías nacionales. Entonces, si, si en el fondo estás como, si tienes como buenos ingresos, se nota entonces que hay como una buena, como que se está como que se está produciendo arte y por lo tanto hablamos como de una economía bastante más desarrollada, ¿ya? Entonces, ahí es donde introduce esta idea de que el Producto Interno Bruto es el ingreso total de todas las personas en la economía y además el gasto como de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, ahí es donde el Producto Interno Bruto tiene la gracia de poder medir de alguna manera como de igualar el gasto con el ingreso. Porque recuerden, que era también lo que hablábamos ayer, que en el fondo todo gasto, por ejemplo, que implique para una empresa pagar un sueldo, invertir en productos, en bienes y servicios, va a implicar una ganancia en la medida que el ingreso que para las familias implica ese sueldo va a generar un gasto al comprar esos bienes y servicios producidos por la empresa, ¿ya? Entonces, de esa manera se generan los equilibrios en un modelo de mercado equilibrado, y soy súper enfática en esto, como de la teoría, ¿ya? Donde tratamos de establecer, esto se dedica como la teoría económica, pero nosotros que estamos en un curso como de economía y sociedad, en el fondo y que entendemos que esta es una disciplina de las ciencias sociales, luego todo esto se nos tensiona. Entonces, primero lo estudiamos como nos quiere o como lo establece la economía política, o sea, la teoría económica, y luego lo vamos matizando y lo vamos en el fondo haciendo humano, porque realmente eso no ocurre, ¿ya? Pero en esta economía como bastante como de mercado, en el fondo sucede eso, ¿ya? Eh, eso, sí. Entonces, por eso, bueno, ahí creo que respondí como la primera pregunta, que ayer igual lo había respondido, pero vuelvo como a reiterar como lo que aparecía en en la pregunta del formulario, ¿ya? Entonces, frente a la pregunta de qué es el Producto Interno Bruto, la frase que aparece en el texto es que el Producto Interno Bruto es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Y McEwen lo que hace es como desagregar cada uno de los elementos de esta frase, partiendo por el hecho del valor de mercado, ¿ya? Entonces, lo que dice McEwen es que el PIB lo que hace es sumar el valor de
de todos los elementos, de todos los bienes y servicios que constituyen o que formen parte de la actividad económica, ¿ya? Lo cual puede implicar que se incorpore así como una tasa, lo va a hacer un auto, lo va a hacer la educación, el internet, todo, a pesar de que tengan valores diferentes, lo que hace en el fondo es sumar todos esos precios todos los precios de mercado. Y por lo tanto, bueno, porque eso lo que refleja en el fondo es la cantidad que las personas están dispuestas a pagar por esos bienes y servicios. Y algo súper importante que también menciona es que da un ejemplo y dice, por ejemplo, si hoy día, a ver, un ejemplo de hoy, el Internet o los computadores frente a la pandemia y a la situación del teletrabajo son mucho más caros que un celular, supongamos, ¿ya? O son mucho más caros que una lavadora, por ejemplo, ¿ya? Hay computadores que son mucho más caros que una lavadora y siendo que satisfacen necesidades. De acuerdo a lo que dice McKinsey, en función de este valor de mercado, es que si vale más un computador que una lavadora, entonces el computador va a aportar más de lo que contribuye la lavadora al mercado, ¿ya? Y va a tener, por lo tanto, un mayor peso al interior del PIB. Y eso es súper relevante de tener en cuenta, porque de eso también va a depender bueno, el PIB sirve mucho para las políticas económicas y en el fondo de dónde poner el foco sobre qué es lo que hay que producir y a cuánto hay que vender también esa producción. Y eso también da márgenes para los vendedores, para los ofertantes de a cuánto debiésemos ir vendiendo porque puede dar como proyecciones, ¿ya? ¿Alguna duda con este primer aspecto sobre el valor de mercado? No. Entonces, En realidad me respondió a la de ayer. sí, eso mismo te iba a decir, por eso dije que, bueno, acá sale, sobre, ¿ven la otra pantalla o no? ¿O están viendo la proyección del PowerPoint? Ah, no, ven El la Power. proyección del PowerPoint. Bueno, dice, ¿qué contribuye más al PIB? ¿La fabricación de un automóvil económico o la de un automóvil de lujo? El de lujo, porque el de lujo se entiende que va a tener un valor mayor con respecto al económico. Y eso, como se suman todos esos valores, los que valen más, evidentemente van a contribuir mucho más a la economía. Entonces, ahí se responde como esa pregunta. ¿Ahí te quedó claro, Nico, no? Sí. Ahora sí. Ya, bacán. Después dice que el Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos es de todos los bienes y servicios, pero dice, desagrega el todos porque dice que incluye todos, insisto, los bienes y servicios que se van a dar, y aquí es súper enfático que son los bienes y servicios legales, que me da como risa que es enfático en establecer eso, y por lo tanto va a mezclar dentro del PIB, nosotros vamos a encontrar productos como, insisto, la manzana, los celulares, los calefactores, el internet, no sé, una manicure, en todo lo que gastemos, bienes y servicios, ¿ya? Y lo otro importante es que dice que, bueno, dentro del PIB no se incluyen la venta de productos ilícitos porque es muy difícil como rastrear eso y también saber los precios de mercado porque están siempre como no dentro del mercado oficial. Y tampoco lo otro que no se suma es aquello que producen, por ejemplo, los mismos hogares, que lo producen y lo consumen al mismo tiempo. Por ejemplo, si cuando nosotros hacemos pan en nuestras casas, como no lo vendemos, y lo consumimos nosotros mismos, bueno, la comida en sí, no entra, no es como, no entra dentro de los cálculos del PIB, independiente que nosotros sepamos, por ejemplo, cuánto vale el kilo de pan, pero no entra dentro de los cálculos porque es algo que no alcanza como a circular dentro del mercado y tampoco alcanza como a establecerse un valor, ¿ya? Lo mismo sucede con las huertas y cosas así. Eh, perdón, ya. Y luego dice, bueno, que también incluye los bienes y servicios. De ahí ya no creo que
he dado como bastante ejemplos de eso. Aquí en el ejemplo de McKinsey daba como, por ejemplo, un corte de pelo, una visita al médico, es lo mismo que, o sea, entran en el mismo saco que comprar comida, pagar los servicios básicos, etcétera, que son los bienes tangibles e intangibles. Y esto también es muy importante porque son bienes y servicios finales, ¿ya? Es decir, no incorpora los intermedios porque se entiende que si yo quiero hacer un cuaderno, en el costo final del cuaderno, yo voy a asumir los costos que me han implicado, por ejemplo, el papel, como un bien intermedio entre como la celulosa y el cuaderno propiamente, ¿ya? Se supone que este bien final, en el fondo, asume todos los costos que provienen como, podríamos, en un lenguaje muy vulgar, pero como de la materia prima, ¿ya? Una silla, por ejemplo, es un bien final y el bien intermedio, que es la madera, no vendría como a sumarse porque es el bien final quien asume ese costo. Bueno, también muy importante es que el PIB calcula el costo o el valor en un periodo, o sea, eh, ah, 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 que son producidos como en ese minuto, como en el presente, en nuestra actualidad, ¿ya? Y ahí, bueno, después vamos a ver y ahí se incorpora después el PIB nominal y el PIB real, ¿ya? Pero el PIB, por lo general, siempre está monitoreando lo que pasa como en el momento. Por eso hay cálculos, dependiendo del país, evidentemente, pero Chile, si no me equivoco, por trimestre, va dando informes, que lo hace el Banco Central, va emitiendo informes sobre el PIB, ¿ya? Eh, Bueno, y también esto es súper importante, que el PIB se calcula dentro de un país. Por eso se dice que en el fondo el PIB va monitoreando como que también le va a las economías nacionales, porque es dentro del territorio que se comprende como dentro de ese país, ¿ya? Esto para el caso chileno quizás no es tan complejo. Bueno, por ejemplo, después vamos a ver, eh, tengo un gráfico después digo en otra clase, tengo un gráfico sobre el PIB en términos históricos. Por eso son importantes las guerras, porque cuando nosotros, por ejemplo, o sea, son importantes, digo, para los estados, no para las personas. Cuando nosotros incorporamos Antofagasta, Tarapacá con la Guerra del Pacífico, recuerden que eso eran territorios bolivianos y peruanos, el PIB se disparó porque entró como dentro del PIB lo que es todo el tema del salitre, y eso se disparó. Entonces, ¿por qué se dispara? Porque se incorpora un territorio que antiguamente no pertenecía a Chile. Ya, esto hoy día, y por eso también por eso siguen los estados siempre compitiendo y defendiendo fronteras que parecen ser más imaginarias que reales, pero porque tienen un impacto como concreto en las economías. Y por eso también es súper importante que desde la Constitución hay un correlato del pensamiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución, que es el marco jurídico, siempre determine y logre darle todas las reglas del juego necesarias al modelo económico, porque de lo contrario pueden existir como problemáticas. Ya. Después dice que, y además el PIB, bueno, lo hace como dentro de un periodo determinado, que yo ya lo indiqué, que es este periodo de los trimestres. Entonces, eso. Bueno, y después nos vamos a los famosos componentes del PIB, ¿ya? Que son 4, y esta es la fórmula para calcular el PIB. Está el consumo, la inversión, las compras de gobierno y las exportaciones netas, que son las importaciones menos las exportaciones, algo así. Para que siempre nos dé positivo, el tema de las exportaciones es clave, porque ahí es cuando a veces para países como nosotros, que somos en vías de desarrollo, subdesarrollados, como le queramos llamar, y que somos de economías dependientes de otros países, es acá donde muchas veces está el problema, porque nuestras importaciones son mayores a las exportaciones, ¿ya? Eh, ya, vamos entonces con el consumo, que es el primer elemento de nuestros como componentes del PIB.
Como bien salía en la guía, el consumo en el fondo es simplemente el gasto que los hogares y las familias van a tener con respecto a los bienes y servicios que van a necesitar, ¿ya? Entonces, esos van a incluir bienes, como aparece en la guía, denominados duraderos, como, no sé, un auto, no sé, un escritorio, un computador, y no duraderos, como una manzana, el pan, etcétera, ¿ya? Y también los bienes tangibles e intangibles, el que te corten el pasto, el que te pinten la casa, eh, una protección, un cobertizo, todas esas cosas van a incluir, van a ser parte del consumo de las familias, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que es tremendamente importante el rol que cumplen las familias al interior, no solo como agentes económicos, sino también en la producción, o sea, en el nivel de producción que se pueda dar al interior de un país, ¿ya? O sea, si las familias, por ejemplo, están en una situación y ahí empiezan como las complejidades. Si resulta que los medios de comunicación, junto con el gobierno, empiezan a asustar a la gente respecto al porvenir económico, como esto es bien intuitivo, las familias pueden perfectamente dejar de consumir y ahorrar ese dinero. Y eso va a afectar indudablemente en el Producto Interno Bruto. Y eso puede impactar en estos valores y en cómo se ve a la economía con respecto a otras. ¿Ya? Entonces las familias son un elemento sumamente importante. En el consumo aquí en Chile, ¿por qué es tan importante el crédito? Porque hizo disparar el consumo y como sabemos que las familias son tremendamente importantes para el Producto Interno Bruto, es que necesitamos que consuman y por eso les habilitamos como sea el crédito de las tarjetas. Bueno, luego tenemos la inversión, que es la compra que van a hacer las empresas para que van a utilizar en la producción de otros bienes y servicios. Ya, por lo tanto, es la compra de equipos, de inventarios y estructuras. Y bueno, lo interesante de esto es que son elementos que van a facilitar en el fondo la producción de otros bienes que son, por lo general, bienes como finales, ¿ya? En esto se va a incorporar, por ejemplo, el lugar donde se sitúa la empresa, los servicios básicos, la materia prima, la mano de obra, las maquinarias, todas esas cosas van a formar parte de la inversión. Por eso es un gasto. Lo mismo que el consumo. Luego son las compras del gobierno que, que van a incluir, como decíamos, como ya hemos venido mencionando, el pago de sueldos de los trabajadores y de bienes y servicios que los gobiernos van a adquirir a través de las empresas. Y finalmente tenemos las exportaciones netas, que como les decía, eso es las exportaciones menos las importaciones. Y ahí viene, y ahí estamos retomando lo que les hice averiguar la clase anterior sobre balanza positiva y negativa, ya balanza comercial o el déficit y el superávit. El déficit es cuando nuestras importaciones son mayores que nuestras exportaciones, ¿ya? Es decir, lo que nosotros le compramos al exterior va a ser mayor de lo que nosotros vamos a vender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos cosas del extranjero, gastamos. Mientras que cuando vendemos, compramos, pasamos dólares para poder adquirir esos bienes. Mientras que cuando nosotros llevamos nuestro producto al extranjero, a nosotros nos están comprando. Por lo tanto, nos llegan dólares debido a esa transacción. ¿Ya? Y un superávit indudablemente va a ser el de cuando nosotros logramos tener mayores niveles de exportación con respecto a la importación. Por eso en Chile se cuida tanto el cobre, porque el cobre ha sido uno de los elementos que tiene como ventajas comparativas en el mundo que ha permitido tener una balanza comercial positiva, ¿ya? En el fondo donde haya un superávit y no un déficit. Y eso es lo que va a provocar que se pueda dar como un índice positivo del PIB. Cuando hay crisis económicas, por lo tanto, por eso, bueno, esto también viene como desde una óptica media keynesiana, a propósito después de la crisis del 29, porque si hay una crisis económica, nos vamos a dar cuenta que las familias van a tender a ahorrar. Ya no van a adquirir ni créditos ni nada, van a tener a ahorrar porque no van a consumir.
porque van a pensar frente a una crisis económica que estos, como nadie sabe cuántos duran las crisis económicas, la experiencia le ha dicho a las familias que se deben cuidar frente como a lo venidero, ¿ya? Entonces, lo que hace las familias es reaccionan guardando. La inversión, ¿qué es lo que hace? También reduce costos, porque si no tiene el gasto de las familias, tampoco puede invertir y aventurarse a expandir los mercados. Por lo tanto, también viene, lo que hace la inversión es reducir los costos, por lo tanto, gasta menos. Y las exportaciones, por lo general, cuando son crisis económicas, las exportaciones se cortan, ya las relaciones comerciales, porque los países tienden como a centrarse en sí mismos. Por lo tanto, nuestras exportaciones incluso pueden llegar a niveles cero. Y es allí donde el único que nos puede salvar es el gobierno, a través de sus compras. Y es ahí donde es tremendamente importante el rol del Estado en las crisis económicas. Porque si el Estado le paga salarios a estas familias que no quieren consumir, las está motivando con dinero a que puedan salir como a comprar y a reactivar la economía. Y además, con las compras del gobierno también está comprando los bienes y servicios que están proporcionando las empresas y por lo tanto las empresas se van a atrever a invertir porque saben que hay un Estado que nos va a colaborar. ¿Ya? Que es algo muy similar a lo que se le estaba pidiendo al gobierno del presidente Piñera en la actualidad, que tenemos un escenario mundial complejo en términos económicos y donde necesitamos que las compras del gobierno sean las que nos puedan como sostener, porque de lo contrario, si se nos cae todo esto, también se nos cae la producción. Y por eso, bueno, como no hubo mucha respuesta por parte del gobierno, en una parte porque también hay un modelo jurídico que le impide cómo desarrollar más cosas, es que surge entonces la idea del 10%, que es el que le llega a las familias una cierta cantidad de dinero que pueden destinar al consumo, a un consumo que se estaba manteniendo o que estaba restringido. Eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, bueno, lo último que me queda por mencionar es que tenemos entonces la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. El PIB real tiene que ver con el precio, con lo que se está produciendo y lo que se está vendiendo en un momento determinado, ¿ya? Y el PIB nominal es la producción, pero cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. El PIB nominal en el fondo nos va a dar una mirada como de largo plazo, ¿ya? Eso. ¿Qué más les iba a decir? Ay, no, perdón, me equivoqué, es al revés. El PIB nominal es el de un periodo determinado, así como por ejemplo hoy día, y el PIB real es a lo largo del tiempo. Ahí está, era al revés, lo estaba confirmando. Perdón, chiquillos, me confundí. Ya, entonces, si nos vamos a la actividad, bueno, ya expliqué las 4 primeras. Entonces dice, la familia compra un nuevo refrigerador, es consumo. La tía Jane compra una casa nueva. Si eso era el de las casas nuevas, corresponde a la inversión. Eso aparecía en la guía. A ver, voy a confirmar. Sí, las viviendas nuevas constituyen entonces una inversión. A ver, espérenme. Voy a proyectar esto para que lo puedan ver. Dejar de compartir. Acá está. Ahí sí. Entonces, y que una familia compre un nuevo refrigerador es consumo. La tía Jane compra una casa nueva, inversión. Ford vende un Mustang de su inventario. Aquí fue donde me equivoqué, porque recuerden que en la guía lo que nos aparece es que el PIB no toma en consideración lo que las cosas como en desuso o las que forman parte como de como no sé si desuso, pero como las cosas gastadas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, es el Ford el que no, o sea, este ejemplo, el C, por eso dice acá que sí los hay, el C no sería parte como de ninguno de estos elementos. Luego dice California
repavimenta la autopista 101, eso es compra del gobierno. Sus padres compran una botella de vino francés, ese es consumo. Y Holanda expande su fábrica en Ohio, eso sería exportaciones. ¿Tienen alguna duda? Chiquillos, chiquillas. ¿El último es exportación entonces? Exportaciones netas, sí. Ya. Ya, chiquillos, entonces nos vamos a ir a la actividad, ya que no hay ninguna pregunta. La actividad viene en formato de guía y es el cálculo, como yo les decía ayer, vamos a calcular lo que es el PIB. Aquí se da un ejemplo sobre un país y, bueno, en realidad sobre dos países, país del lago y país de bolsas, ¿ya? ¿O no? Sí, ya. Entonces, el país, no, perdón, el país del lago y el país montañoso. Y se dan ejemplos sobre, se da cuenta de qué características tiene cada uno y luego se van dando ejemplos para que ustedes vayan completando estas tablas sobre el valor de compra, sobre el precio de compra y el valor agregado. El valor agregado va a ser siempre la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra, ¿ya? Entonces se resta y se obtiene acá. ¿Para qué? Para primero calcular el PIB del país del lago, luego nuevamente el país del lago, pero sumado con otros elementos. Luego vamos a calcular, aquí me equivoqué, es el Producto Nacional Bruto, luego el PIB nominal y luego el PIB real, ¿ya? Y eso todo a partir de los datos. Esto es puro suma y resta. No es más que eso. Pero lo que sí tienen que poner mucha atención es dónde como ubicar esos valores. Eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda con respecto a la actividad? ¿Qué era el PIB real y el PIB nominal? ¿Cuál era la diferencia? El PIB nominal, el que va a dar, el que se va a situar, el de, espérame, te lo voy a decir textual. Que ya, entonces el PIB real, lo que se hace, la pregunta en el fondo que se hace es como cuál va a ser, como cuál va a ser el valor como de los bienes y servicios que se producen en un año si evaluáramos el precio como que se ha dado como en el pasado. Entonces, lo que hace el PIB real es que muestra cómo ha cambiado la producción total de bienes y servicios a lo largo del tiempo, mientras que el PIB nominal lo que hace es dar cuenta de la producción como en la actualidad. Eso. Ya, entendí. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda? No. ¿Los demás, chiquillos? Y además del Seba y del Seba, Benjamín, Cata, Fran, Francisco, ¿tienen alguna duda? Ya, lo que te van a ir dando, acá tienes que ir poniendo los valores, Fran, es no entendí cómo calcularlo o no entendiste cómo calcularlo. Ya, bueno, esperando a que responda la Fran, en el fondo lo que tienen que hacer, no entendí cómo calcular el PIB. El PIB lo que se hace es sumar todo, se suman estos 4 elementos, pero acá lo vamos a ir sumando la medida que aquí te van a ir apareciendo valores en los ejemplos, en las preguntas. Entonces tú lo que tenés que ir haciendo es ir viendo ya, por ejemplo, si aquí dice que en el año 2019 los productos de trigo extranjero, ya el trigo, extranjero no, los productores de trigo extrajeron, o sea, y obtuvieron materia prima con un valor de 100 pesos, ¿ya? Y la cual fue vendida a este precio a los productores de harina. Por lo tanto, el valor de compra del trigo es 0 porque no tuvieron que comprárselo a nadie, pero lo vendieron a 100. Y por lo tanto, el valor agregado va a ser, el valor agregado va a ser de 0 menos 100. Y ahí se va calculando y después es eso el valor que vamos a ir sumando y el que vamos a conseguir con el PIB.
No sé si me explico ahora, porque recuerda que es con el valor agregado es que nosotros obtenemos el PIB, porque recuerda que el PIB es la diferencia entre el precio de venta y la compra, el gasto y el ingreso y el gasto. Ahí está. No sé si ya, ahí entendió la frase. Ya, chiquillos, Profe, ¿no dígame. sería el revés lo del ejemplo? ¿Lo del precio de la venta sería el 100 menos cero o cero menos 100? Ah, tenéis razón. Sí, es 100 menos cero. Toda la razón. Si no, sería Ahí, número negativo. exploté, ya, ahora sí. No, no, está bien. Está bien, también fui yo la que me equivoqué. Bueno, aquí nos perdonamos todos los errores matemáticos porque estamos en un curso humanista, ¿ya? Pero Me somos parece. patúos, igual nos metemos en ese ámbito. Ya, chiquillos, entonces los dejo para que trabajen. Vamos a dar hasta las 1:05 para que puedan responder. Y ahí es cuando yo les voy a mostrar como los valores que tengo y de cómo más o menos se debería haber calculado. Ya, chiquillos, los dejo trabajar entonces. Cualquier duda me escriben.